Bueno, buenas noches. Vamos a mirar entonces el régimen de insolvencia de las sociedades. Recuerden que en clases pasadas habíamos hablado sobre las causales de disolución de la sociedad. Y una de las causales de disolución de la sociedad mencionamos que era la falta de liquidez, es decir, tener problemas para pagar sus deudas. La ley 1116 de 2006, conocida como el régimen de insolvencia, nos presenta cuáles son las figuras que existen en este régimen de insolvencia. Miremos el artículo primero de la ley 1116, donde nos habla de la finalidad del régimen de insolvencia, y vamos a ver que el régimen de insolvencia lo que busca es rescatar a la sociedad, a esa empresa que se encuentra en problemas, rescatarla. ¿Ya les aparece la pantalla? Ok, Sí, señor. sí, señor. Con el artículo 1. Artículo 1. Finalidad del régimen de insolvencia. El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como una unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo a través de los procesos de reorganización y liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agravación de valor. El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa o de activos o pasivos. El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. El régimen de insolvencia además proporciona y protege la buena fe de las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias. Ok, gracias. Miremos ahora el artículo 2, que nos habla del ámbito de aplicación de esta norma. ¿Quién me ayuda con el artículo 2? Artículo 2. Ámbito de aplicación. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales, comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto. Asimismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la presente ley. Ok, gracias. Y miremos que hay unas personas que están excluidas de esta norma, de la aplicación de esta norma. ¿Quién me ayuda con el artículo 3? Artículo 3. Personas. Dale, compañero. Hágale Lozano, hombre. Artículo 3. Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley. Primero, las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Segundo, las bolsas de valores y agropecuarias. Tercero, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores sometidos únicamente a control de la referida entidad. Cuarto, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras de ahorro y crédito. Quinto, las sociedades de capital público y las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial. Sexto, las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas. Séptimo, las empresas de servicios públicos domiciliarios. Octavo, las personas naturales no comerciantes. Noveno, las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar.
Parágrafo. Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios autónomos que desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o respectivos deudores. Ok, listo. Bueno, entonces como miramos acá, la finalidad de esta norma, de este régimen, es salvar la empresa. Y como lo mencionaban ahorita con el ejemplo de Almacenes La 14, que está precisamente en una situación de insolvencia, hay que mirar que la finalidad de la norma es rescatarla, que pueda salir adelante. Digamos, la empresa, cuando entra en este régimen es porque está agonizando. Si pudiéramos compararlo con una persona natural que estuviese en una situación de salud difícil. Entonces, la sociedad estuviera agonizando. Y cuando hablamos de esta situación de entrar a esta negociación o a este rescate de la sociedad, se necesita la ayuda de los acreedores. O sea, la sociedad sola como tal no va a poder salir adelante de esa situación. Y es por eso que se habla entonces de acuerdo de reorganización empresarial. Y este acuerdo de reorganización empresarial precisamente lo que busca es que pueda la sociedad realizar los ajustes necesarios y que hayan digamos, la colaboración por parte de los acreedores para poder seguir ejerciendo ese objeto social. Entonces, si la sociedad entra en esta reorganización, al entrar en esta reorganización, la sociedad lo que está haciendo es tratando de reajustarse a su nueva realidad económica. Y hay, digamos, unas reglas sobre esta figura de reorganización que voy a mencionar algunas. Entonces, cuando hablamos de esta reorganización, es como si fuese durante ese tiempo de negociación y que la sociedad está tratando de salir adelante, es como si la sociedad estuviera en unos cuidados intensivos, estuviera en UCI. De ahí puede la sociedad levantarse, salir adelante poco a poco, o por el contrario, llegar a una liquidación judicial obligatoria. O sea, se murió la sociedad, se acabó la sociedad. Durante este tiempo que están en reorganización empresarial, las sociedades como tal van a tener unas garantías. ¿Qué garantías va a tener la sociedad? Que no se le van a poder practicar medidas cautelares, o sea, embargos. Y que si existieran, solo con el hecho de que se admita el trámite de insolvencia, esos embargos se suspendan. Esas podrían ser las situaciones que la sociedad puede presentar. Ahora, esta reorganización implica que haya una especie de conciliación, de negociación de esas deudas y van a tener, digamos, un tiempo. ¿Ustedes consideran que esa reorganización, que este trámite de reorganización tiene un término o por el contrario puede ser indefinido? Debe tener un término. Debe tener un término, sí. Para poder definir si la sociedad va a seguir o no. ¿De cuánto tiempo aproximadamente? Pues hasta donde me acuerdo eran 4 meses. Muy bien. Así es. Así es, la sociedad va a tener
4 meses al momento de sentarse con estos acreedores para llegar al acuerdo. Ahora, esos 4 meses, ya voy a explicar de dónde inician a contarse, o sea, desde qué momento se empieza a contar estos 4 meses. Cuando la sociedad inicia el trámite y empiezan a aparecer los acreedores en el trámite, se puede empezar a objetar esas deudas. Entonces, ¿quiénes pueden objetar la deuda? Pues la deuda puede ser objetada por la sociedad deudora o por algunos de los acreedores. Cuando ya se resolvieron todas las objeciones, es cuando empieza a contarse esos 4 meses. Cuando se resolvieron todas esas objeciones. Al cabo de esos 4 meses, si la sociedad llegó al acuerdo, es decir, pudo renegociar con esos acreedores y se firmó el acuerdo de reorganización, ya la reorganización como tal va a durar un tiempo para que se cumpla. Si no se pusieron de acuerdo, si no pudo ponerse de acuerdo, entonces la sociedad va a llegar a la liquidación judicial obligatoria. Hay una prelación de créditos. Cuando hablo de prelación de créditos es que a unos se les paga primero y luego se les va pagando al otro y luego al otro y así sucesivamente. ¿Cuáles son las reglas que trae el Código Civil o la prelación de crédito que trae el Código Civil? Primero se pagan las acreencias tributarias. Primero se le paga la DIAN. En segundo lugar, se pagan las acreencias laborales a los extrabajadores. Luego, en tercer lugar, vendrían aquellas acreencias que tienen una garantía. Por ejemplo, hipotecas, prenda. Luego vendría en cuarto lugar aquellas acreencias que no tienen una garantía. Por ejemplo, las deudas derivadas de un contrato de arrendamiento. Luego, en el siguiente nivel, en el quinto lugar, vendrían las acreencias quirografarias. ¿Cuáles son las acreencias quirografarias? Las de los títulos valores. Letra de cambio, pagaré, cheque, factura, etc. Y luego, en el sexto, cualquier otra acreencia. Como por ejemplo, si la sociedad le debiera a los socios. Entonces, si la sociedad le debiera a los socios, esos quedan en el último nivel. Pero resulta que cuando se inicia el trámite, este trámite de insolvencia, para buscar un acuerdo de reorganización, a la sociedad le va a aparecer, por ejemplo, Ramos Abogados Asociados en la sociedad. Cuando inicia este trámite, este acuerdo de reorganización, entonces va a llamarse Ramos Abogados Asociados en reorganización. Es como si tuviese una matrícula condicional. Entonces, de ahí pueda que se levante o que se hunda la sociedad. Si la sociedad llegó a celebrar el acuerdo, se puso de acuerdo con los acreedores, celebraron ese acuerdo de reorganización empresarial, entonces la sociedad a partir de ese momento va a seguir desarrollando, así como venía desarrollando su actividad mientras cumpla. Si incumplió ese acuerdo de reorganización, va a llegar a una liquidación judicial obligatoria. Entonces, si la sociedad Ramos Abogados Asociados había celebrado un acuerdo de reorganización, lo incumple
Entonces ahora ya hasta ahí va a llegar la sociedad y ahora en el certificado de la Cámara de Comercio va a aparecer Ramos Abogados Asociados en liquidación. Entonces ya en liquidación no puede ejercer su objeto social. Todas las operaciones que haga la sociedad a través del liquidador, que es su representante legal, es para ponerle fin a la sociedad. Entonces cuando hablamos de que para ponerle fin a la sociedad, va, por ejemplo, a vender las propiedades que tenga, a cobrar las deudas que tengan otros deudores contra esta sociedad y asimismo ir pagando las deudas que tiene la sociedad. Entonces, mientras la sociedad estuvo en esa reorganización, mientras la sociedad está en esa reorganización, la sociedad va a poder, en ese caso, la sociedad va a poder hacer un cambio que establece la norma de esa prelación de crédito. Entonces, en primer lugar, se va a pasar a pagar las acreencias laborales y en segundo las tributarias y las otras quedan igual. Pero ¿por qué se va a hacer ese cambio mientras están en la reorganización? Por una sencilla razón. Porque si la sociedad no le paga a los trabajadores, no puede obtener ingresos en su objeto social. Y si no recibe ingresos, pues no va a poder pagar. Entonces, por eso el legislador permitió que se alterara, ¿sí?, que los trabajadores pasaran al primer lugar durante la insolvencia, es decir, en este trámite de la reorganización. Pero si la sociedad llegó a la liquidación, llegan a las reglas que establece o a la prelación que establece el Código Civil. Entonces primero se le va a pagar a la DIAN, luego se le paga a los trabajadores, luego se le paga a los acreedores con garantía real, luego a los acreedores sin garantía real, luego a los quirografarios y luego los demás. Dime, Elkin. Doctor, una pregunta respecto a esa prioridad que se le da al pago de las acreencias. Pues venimos de una clase de constitucional donde pues básicamente se está hablando sobre los derechos fundamentales y uno pensaría que asimismo el Estado también prioriza frente a este tipo de situaciones, pero aquí vemos que le dan prioridad al tema tributario. ¿Por qué se prioriza incluso el tributario por encima de los derechos laborales o de las obligaciones laborales? Porque el Estado cobra esas acreencias, ¿sí?, esos impuestos que se causaron y que no fueron pagados en su momento por la sociedad. Y además de eso, el legislador, es decir, el Código Civil, desde el siglo XIX, estableció que era de esa forma. Una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa es que el Estado, dentro de la organización que tiene el Estado, necesita unos ingresos para poder cumplirnos con las demandas sociales que tiene la nación o que tiene la población. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes de ingresos del Estado, los impuestos. Además de las empresas industriales y comerciales del Estado que tienen, pero el Estado no está enfocado a que tiene que tener, como los particulares, empresas industriales y comerciales, porque esa no es la finalidad del Estado. La finalidad del Estado es tratar de darle a sus habitantes unas condiciones y garantizarle unos mínimos. Y hay toda una cantidad de situaciones, como el cobro de los impuestos, como desarrollar estas empresas industriales y comerciales que tiene el Estado, pero los impuestos son una función, digamos, principal de las fuentes que tiene de ingresos el Estado como tal, todo gobierno. Entonces, este tema, más allá de los derechos
que pueda invocar el ciudadano, se desprenden una cantidad de situaciones. Porque, por ejemplo, si la sociedad es el agente recaudador de impuestos del Estado. El Estado recauda muchos de esos impuestos vía las empresas. No es que el Estado va a recibir, o la DIAN, que es una entidad del Estado, la DIAN, ¿cómo va a recibir el pago del IVA? No es que Elkin Aguilar va y le dice a la DIAN, tome, yo le voy a pagar el IVA a tal cosa, no. El IVA se lo paga a través de la operación comercial que hizo. Compró un televisor y ese televisor generó un IVA de 200.000 pesos. Ese IVA lo recauda ese comerciante, esa empresa, y no solo lo recauda, tiene que declararlo y pagarlo al Estado. Porque si no lo hace, está robándole al Estado, peculado por apropiación. ¿Sí? Además de otros delitos que están en el Código Penal, aparte del peculado, como por ejemplo, omisión de agente retenedor. También, todos esos delitos dan cárcel. Entonces, a través de estos, del ejercicio de esa empresa, se recauda el impuesto. Es una forma de que el Estado recauda impuestos. Si ustedes miran cuáles son puntualmente la forma como se recauda el impuesto predial, ahí sí lo recauda directamente el Estado, ¿sí? O la respectiva alcaldía, ahí sí lo paga la persona directamente al ente territorial. O el impuesto de vehículo, o el RTICA. Eso lo paga directamente, pero el resto, es decir, el grueso de donde más recibe, lo hace a través del comerciante, de las empresas. Entonces, por eso el legislador estableció que había que cobrar el Estado esa plática. Dime, Lineros. Profesor, ¿están en el mismo nivel los impuestos nacionales con los distritales? Cuando hablo de impuestos, se refiere a todos, porque hay unos impuestos que son del orden nacional y otros que son del orden municipal o distrital. Y estarían en la misma calidad, porque la empresa tiene que pagar al mismo tiempo tanto a la DIAN como a la Secretaría de Hacienda, ya sea municipal o distrital. Que las fechas sean diferentes de los pagos es otra cosa. Que, por decir algo, en agosto te tocó pagarle a la DIAN el IVA y en septiembre te tocó pagar el RTICA a la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Ya. Y esto que estamos viendo es lo mismo que usted nos dice que está en el Código Civil, que lo cataloga como créditos o acreencias, perdón, de primera clase, segunda clase, tercera clase, es igual. O sea, sí, es lo mismo. Sí, exacto. Ya, listo, gracias. Ok. Entonces, la sociedad, una vez que llega al acuerdo con los socios, con esos acreedores, sigue desarrollando su actividad. Si ustedes se dan cuenta, la finalidad de esta figura es rescatar a la empresa. Como el ejemplo que hablábamos de Almacén en la 14. Entonces, bueno, opciones. De pronto un crédito que los acreedores, lo que pasa es que no lo dicen, digamos, como que por los medios de comunicación, pero cuando se hace este tipo de arreglos al interior de estos acuerdos de reorganización, lo principal que busca el deudor, la empresa deudora, es que el acreedor le renegocie los términos de la deuda. Le diga, bueno, para que ustedes se le mejore su flujo de caja, le voy a hacer unos descuentos. Y aparte de eso, le voy a ampliar los plazos para que usted me pague. Ese tipo de cosas son las que finalmente se buscan en el acuerdo de reorganización. Que no vea, entonces, el acreedor con garantía real dice, como yo tengo una garantía real, entonces yo tengo una preferencia en caso de que nos vayamos
a una liquidación sobre, por ejemplo, las personas que tienen acreencias quirografarias como una factura. Entonces, la idea es evitar la liquidación a toda costa. Al final, la liquidación termina siendo como una caja de Pandora. ¿Saben, entienden el término caja de Pandora? No, señor. Se habla de la caja de Pandora, o se dice de caja de Pandora cuando uno no sabe cómo puede resultar una situación. Que puede esperarse algo, pero pueda que las cosas se salgan de control y termine sucediendo o saliendo algo completamente diferente a lo que se perseguía inicialmente. Entonces, en la liquidación, el acreedor con garantía real, por mucho que tenga una garantía real, tiene unas acreencias por encima de él y no sabe si logre recuperar su deuda y en qué plazo o en qué tiempo la recupere. Entonces, de ahí es mejor, como diríamos, con la frase de Maturana. ¿Se acuerdan de la frase de Maturana? La de perder es ganar. Exacto. Entonces, es mejor perder algo para ganar, recuperar lo que más se pueda, o como dirían también coloquialmente, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿sí? Para tratar ese acreedor de recuperar parte de esa obligación. Al final la idea no es que esa empresa o que esa sociedad se vaya a la liquidación o, usando un término coloquial, que se vaya a la quiebra. O sea, ¿a quién le beneficia que se vaya a la quiebra? Una empresa. Si la empresa se va a la quiebra, como en el caso de la 14, estaba por ahí leyendo en estos días que hay 3.000 o genera 3.000 empleos directos, además de los indirectos. Entonces, ¿a quién le va a, digamos, agradar o beneficiarse de que se vaya? Quizás de pronto el beneficiado sean los competidores. Digan, pues ya no vamos a tener a esta empresa compitiendo con nosotros. Pero si uno mira desde el punto de vista social, o sea, ¿cuántas personas quedan sin empleo? Además de eso, la incertidumbre para esos ex empleados en cuánto tiempo puedan recuperar la plata que la empresa les deba. Porque es que primero se va a ir pagándole a la DIAN. Y cuando ya se le pagó a la DIAN y todo lo que sean los impuestos, es cuando se va a empezar a pagar los trabajadores. Entonces, un trámite de liquidación puede durar años. Y hay muchos casos acá en Colombia hay muchos casos de liquidaciones que llevan más de 10 años. Por ejemplo, la de la Caja Agraria, la del Banco del Estado, la de Gran Ahorrar, la del Seguro Social, y así muchísimos ejemplos que llevan más de 10 años la liquidación. Entonces, la liquidación finalmente no le conviene a ninguna de las partes, pero va a ser la consecuencia jurídica de la imposibilidad de pagar o por el incumplimiento que haga la empresa. Dime, Elkin. Doctor, teniendo en cuenta esos términos que se establecen para el proceso de liquidación de la sociedad y con esta prioridad que se le da, en este caso, a las acreencias tributarias, ¿cómo se respaldan aquellas deudas y obligaciones que pueden llegar a tener los trabajadores y que yo, trabajador de esta empresa, diga, bueno, es que la empresa está en liquidación y yo no voy a recibir ingresos? En ese sentido, ¿cómo quedan o cómo se respaldan esos trabajadores? Es que no hay otra forma porque primero se les va a pagar a los impuestos cuando ya están en la liquidación. Mientras estén en la reorganización o en ese trámite para lograr un acuerdo de reorganización, durante ese tiempo aplica la excepción. ¿Cuál es la excepción? Entonces los trabajadores pasan al primer lugar.
durante ese tiempo. Pero si se fueron a la liquidación, es decir, coloquialmente, se fueron a la quiebra, ya la sociedad se acabó. Es decir, de cuidados intensivos se sale de dos formas. O la persona se para o se muere, ¿cierto? Entonces, en este caso, la sociedad salió de esa UCI, pero para el cementerio, se murió. En ese caso, los trabajadores tienen que esperar después de que se le pague a los impuestos, las acreencias tributarias. Profesor, Uh-huh. no sé si lo estoy entendiendo mal, pero es que leyendo el Código Civil que usted nos menciona, yo veo que están en el mismo nivel los impuestos con las acreencias de trabajadores. Los dos están catalogados como créditos de primera clase. Claro, esos están por encima de los de garantía real. Pero ya en el ejercicio, en el devenir del pago, pues se le va a ir pagando a medida que la sociedad vaya teniendo. Pero esto aplica en la liquidación como tal. ¿Y qué es lo que se va a buscar en este régimen de insolvencia? Evitar a toda costa llegar a ese punto. Eso es lo que se va a buscar, ¿verdad? Evitar llegar hasta allá. Sí, no tener que liquidar, sino que yo lo había entendido mal, había entendido que primero se le paga a la DIAN y después a los trabajadores. Sí, Y ya aunque ambos son de están, primera clase, pues se le va a pagar a ambos hasta donde alcanzó. ya. A los impuestos, llámese impuestos nacionales, la DIAN, o llámese impuestos municipales o distritales. Y Porque luego los también el Código trabajadores. Civil dice que le dará prelación a los de primera, segunda y cuarta clase, ¿sí? Entonces los empleados sí estarían al mismo nivel de los de la DIAN. Ya ahora sí ya entendí. Gracias. Dime, Gina. Profe, teniendo en cuenta, por ejemplo, de cuando se presenta este tema con las empresas de la ley de insolvencia, hay algo que afecta mucho a los empresarios y es el tema de la parte tributaria, ¿cierto? Se ve mucho el tema en el pago de impuestos como el IVA, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso, por ejemplo, cuando la empresa entra así y tiene deudas con la DIAN? Pero se presenta mucho en las empresas y es que normalmente paguen o no paguen, uno debe reportar ese IVA, ¿cierto? Pueden haber muchas empresas que pasarán 6 meses, un año, que no pagan esas facturas, pero obviamente que la responsabilidad que tiene el empresario es de pagarle ese impuesto y presentar ese impuesto a la DIAN. En este caso, ¿hay algún mecanismo o hay en el momento en que yo le diga a la DIAN, sí, yo sé que tengo con ustedes una deuda de un IVA, digamos, pero yo así como tengo esa deuda, también tengo ciertos clientes que tienen una cartera, ¿sí? Y que también no ha sido posible que ese dinero ingrese para ponerme, digamos, al día con el tema de los pagos de IVA. ¿Existe algún mecanismo de negociación con la DIAN o algo, o no hay nada? O sea, la DIAN lo que dice es, como dice uno, venda, facturen, le paguen o no le paguen, usted debe responder por ese IVA. La respuesta es lo último que acabas de decir. ¿Por qué? Porque es que resulta que la Administración de Impuestos establece una fecha. Si no se declararon y pagaron en esas fechas, además de tener que pagarlo, se incurre en una sanción. Y hay varios tipos de sanciones. Porque pueda que una sanción sea solo porque no la presentó en la fecha y ya eso le generó una sanción. Como hay otros tipos de sanciones que no presentar, por ejemplo, la renta, y ahí las sanciones no van a ser como las sanciones por extemporaneidad del impuesto, que deben estar como alrededor de 350 y pico mil de pesos. Esa sanción no importa ahí el valor del impuesto. Ahí la multa son 350 y pico mil de pesos, como 356.000, algo así. Pero hay otras como la no presentar la renta, y entonces habla en tema tributario de la renta presuntiva. Y ahí sí aplica un porcentaje de lo que tuviese o lo hubiera tenido por ingreso en el año anterior. Y ahí esa multa sí es mucho más alta, sí es mucho más grave. Entonces,
depende a cuál correspondería la multa. Pero en ninguno de esos casos es negociable. En ninguno de esos casos es negociable. La DIAN puede iniciar procesos de cobro coactivo. O sea, puede ir y perseguir, embargar a la sociedad. De hecho, con los embargos miremos el artículo 9 y 10, donde nos habla de cuáles son esos supuestos, es decir, esos requisitos para solicitar este trámite o este proceso de reorganización. Ustedes les aparece el artículo 9. ¿Sí aparece en la pantalla? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Profe. ¿Quién me ayuda con el artículo 9? Artículo 9. Supuestos de admisibilidad. El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente. Primero, cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando incumple el pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores contraídas en desarrollo de su actividad o tengan por lo menos 2 demandas de ejecución presentadas por 2 o más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del 10% del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley. Incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año. Parágrafo. En el caso de las personas naturales comerciales, no procederá la causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de pagos, no contarán las obligaciones alimentarias ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas. Ok, gracias. Y el artículo 10, otros presupuestos de admisión. Artículo 10. Otros presupuestos de admisión. La solicitud de inicio del proceso de reorganización deberá presentarse acompañada de los documentos que acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, no haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas. Segundo, llevar contabilidad regular de los negocios conforme a las prescripciones legales. Tercero, si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles. Las obligaciones que por estos conceptos se causen durante el proceso, así como las facilidades de pago convenidas con antelación al inicio del proceso de reorganización, serán pagadas de preferencia, inclusive sobre los demás gastos de administración. Ok, listo, gracias. Entonces aquí en los artículos 9 y 10 vemos cuáles son esos requisitos para que pueda solicitarse formalmente la apertura de la reorganización. Finalmente, el inicio de esta reorganización empresarial puede ser solicitada directamente por la empresa,
o la sociedad deudora por alguno de los acreedores o por los acreedores, o puede ser de oficio por la superintendencia de sociedades, de cualquiera de las tres formas. ¿Dudas o preguntas? Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana es el parcial. Nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Van a ser por medio 10 preguntas. Subiré el documento del examen o en una hoja Word a la plataforma en la hora de la clase. Paso lista e inmediatamente subo el documento y vamos a tener toda la clase para responder el examen. Al final daré las respuestas para que ustedes sepan cómo les fue en el examen. ¿Ok? Listo, profe. Nos vemos Listo, mañana. profe, gracias. Bueno, doctor. Feliz noche, doctor.